Hola gente bonita, gente agradable de mi canal, bienvenidos, esto es Enfermero Académico. En esta oportunidad les quiero contar mi experiencia como enfermero, si tú vas a querer estudiar esta carrera de enfermería. Entonces, más que un consejo es como una asesoría, ¿entendido? Entonces, pregúntate por qué quieres ser enfermera o por qué quieres ser enfermero, ya seas auxiliar o técnico, ¿sí? ¿Por qué? Tengo la vocación, tengo el don del servicio, me gusta ayudar a las personas, me gusta ser servicial, ser útil para la sociedad, ¿sí? Primero. Segundo, si vas a estudiar enfermería por estrato social, por querer estar cerca de los médicos, por codearte con médicos, con el equipo de salud, porque vas a ganar bien, no lo hagas. Porque créeme que van a pasar dos cosas. La primera, vas a desertar a la mitad de la carrera. O la segunda, es que cuando te gradúes y te enfrentes al campo laboral, no quieras saber nada de la carrera y termines estudiando otro pregrado, otra carrera universitaria. ¿Entendido? Parte de eso. Me gusta atender, me gusta servir, me gusta enseñar, porque nosotros los enfermeros no solamente atendemos, ponemos inyecciones, atendemos a un paro, atendemos al médico, arreglamos un consultorio, sino que a la comunidad los educamos y somos nosotros. Entonces, importante, en mi experiencia como enfermero en el campo clínico me he dado cuenta de mis compañeros en eso, que muchos no les gusta enseñar. Y eso hay que tener vocación de enfermero, es eso también, enseñar, porque vas a enseñar a tu comunidad, como ya te lo dije, pero también vas a tener que enseñar a tu compañero, a tu par, que llega a inducción o llega nuevo o llega un grupo de personas o estudiantes, porque muchos enfermeros son docentes. Entonces, piénsalo bien, si no tienes la paciencia para explicar o esas cosas, ve pensando en hacer otra cosita. Segundo, miremos otros puntos de vista como son el tiempo. Si eres un chico o una chica que te gusta estar con tus amigos, estar en familia, en enfermería va a ser un poco más complicado porque nosotros estamos sujetos a turnos, o al menos en Colombia. Entonces cumplimos turnos o de 12 horas, o de 8 horas, o de 6 horas, ¿sí? Entonces de pronto que el cumpleaños de mi esposa, de mi hijo, de mi mamá, muchas veces no vas a poder estar porque estamos sujetos a esos turnos. Siempre vas a tener que trabajar una fecha especial de diciembre. Entonces, a diferencia de tu esposo y tu esposa, que van a estar siempre en casa, un diciembre, un 24, un 31, un 1 de enero, un 25 de diciembre, tú no, porque vas a tener que trabajar en una fecha de esas. Y eso es algo de lo que más le hace a uno como cizalla en el corazón, porque ya cuando estamos trabajando es que nos damos cuenta de ello, y pues muchas personas no tienen de pronto los recursos para cambiarse de carrera y empiezan a sufrir. Otra cosa importante, los accesorios, las chicas. Las chicas no pueden, si te gusta andar con las uñas maquilladas, con anillos, con relojes, con cadenas, no se puede. En enfermería tienes que andar, así como estoy yo, tanto hombres como mujeres, uñas cortas, sin anillos, sin cadenas, sin nada. En las mujeres el maquillaje debe ser suave, en algunas partes no las dejan maquillar, el cabello recogido. Entonces, si a ti te gusta estar bien emperifollada con todas tus cositas, piénsalo bien, porque esta carrera no es para ti. O si piensas sacrificarlo, pues sería distinto. Otra cosa importante, las comidas, los tiempos en las comidas. Por lo general siempre nos dicen que tenemos derecho a una hora de comida o de almuerzo, pero realmente es mentira, porque todo está sujeto a las urgencias. Si pasa algo, pues tienes que salir corriendo, tienes que comer en 15 minutos, en 30 minutos, en 20 minutos, entonces muchas veces comemos frío, comemos a deshoras también, entonces es otro factor importante. La remuneración pues en Colombia realmente no es tan buena para todo el trabajo que los enfermeros y enfermeras hacemos, el cuerpo enfermero hace. Entonces no somos bien remunerados, muchas instituciones están atrasadas en los pagos. Entonces
otro punto para que lo tengas en cuenta. La cuestión del trabajo, vas a tener que hacer fuerza y no fuerza como uno quisiera, fuerza de alzar pacientes que van a superar tu peso, te puede llegar a lesionar la espalda por malas posiciones, puede pasar, ¿sí? Tienes que estar formándote. Todos los enfermeros debemos estarnos capacitando cierto tiempo. En algunas clínicas o instituciones de salud los están formando continuamente, tienen formación continua todos los meses, o sea que todos los meses tienes que estudiar. En otros pues es un poco más amplio, cada 6 meses, mínimo cada año te debes estar capacitando, entonces tienes que estar todos los meses o todos los años estudiando. Hay certificados que deben estar renovándose, como el certificado de reanimación cardiopulmonar, de víctimas de violencia de agentes químicos, todas esas cositas hay que invertirlas porque la empresa no te lo cubre, tienes que sacar de tu bolsillo para poder solventar esos diplomas, esos talleres o esos seminarios. La parte legal. En la parte legal también vas a estar comprometido en la parte legal. En algunas partes piden póliza de seguridad civil, en donde las empresas o las clínicas ahora no se responsabilizan si de pronto tú como enfermera o enfermero cometes un error. Entonces siempre recomiendan tener la póliza civil, ¿sí? Porque pues eso te ampara y te va a ayudar a no de pronto meterte en líos y termines en una cárcel. Entonces sí tienes responsabilidad legal en los actos que hagas junto con el médico. Eso es supremamente importante porque está en furor ahorita. Si te demandan es a ti, más no a la clínica. Tenlo presente. A diferencia de otras profesiones que pues no hay tanta como esa responsabilidad. Vas a tener responsabilidad de muchos pacientes es mucho. A veces por la institución pueden haber perfectamente por cada 12 pacientes una sola enfermera o un solo auxiliar, a veces hasta más, porque en salud las personas, los profesionales tienden a renunciar muchísimo. Entonces cuando te das cuenta puedes estar acompañado en un turno por 3 auxiliares y un enfermero jefe, pero la gente renuncia y perfectamente puede haber un solo jefe y un solo auxiliar para atender 24 pacientes, 16 pacientes, entonces para que lo tengas en cuenta. Otra cosa importante, poder escalar. En enfermería, por ejemplo, yo soy profesional en enfermería y quiero escalar hacia una gerencia de un hospital. A diferencia de los médicos, pues es un poco más complejo. Todavía como que no hay como ese campo para las enfermeras que aún es luchado. Se lucha, pero hay como más condescendencia con los médicos o con otras profesiones. Entonces como para escalar es un poco difícil a nivel profesional. Soy enfermero de profesional y puedo hacer especializaciones. Puedo ser, por ejemplo, profesional en cuidado crítico, que me gaste plata para hacer esa especialización, pero yo perfectamente en una clínica puedo ganar lo mismo que una enfermera raza que acaba de ser recién egresada. Entonces, como esa diferencia de sueldos en Colombia son muy poquitas, las empresas que realmente dan como ese valor agregado a tu especialidad como enfermera o enfermero. ¿Qué otra cosa importante puedo comentarles? El ambiente laboral es un ambiente hostil. Se consiguen amistades, sí, pero realmente muy pocas. Es como un ambiente de pronto hostil, o sea, difícil. ¿Pero por qué? Por el ambiente en el que estamos. Porque se maneja mucho estrés, muchas energías como pues ya sabes, ¿no? La enfermedad, el dolor. Todo eso influye en que el grupo médico esté siempre como estresado, como a la defensiva. Debes saber manejar eso, de que si un compañero médico me grita, yo sé que puede ser por el momento y no lo voy a tomar personal. Entonces es algo mental, debes tener un desarrollo emocional muy alto para que no te veas afectado y no te lleves tus problemas a la casa, sino que terminen en tu trabajo. Aparte de las otras profesiones, el enfermero y la enfermera, tenemos una visión de todas las demás profesiones. Sabemos de nutrición, de terapia respiratoria, de terapia física, de todo. Si tú vas y le preguntas a la terapista física, ella solo te va a responder por la terapia física. Pero ya el medio, a los enfermeros y enfermeras, nos ha como clasificado de que debemos conocer de todo. Entonces, la enfermera es la que sabe de terapia, la enfermera es la que sabe de terapia respiratoria, física, es la que sabe de cardiología, es la que sabe de nutrición, es la que sabe absolutamente de todo. Entonces, debes tener claro como que el peso de esa responsabilidad, porque vas a estar responsable de 24 pacientes de un pabellón o de un piso perfectamente.
o de 5 o 3 pacientes en una unidad de cuidados intensivos, donde los pacientes están literal ventilados, dependientes, o sea, de una máquina para respirar y de tus cuidados, ¿no? Entonces, no sé cómo vayan hasta el momento, si estoy hablando mucho, si los estoy asustando, espero que no, pero es un compromiso serio con ustedes y con la sociedad. Porque lo he visto compañeros que en cierto tiempo se bloquean y empiezan a maltratar a los pacientes, a maltratar a su equipo médico, porque efectivamente usted los ve manifestar que ellos ya no quieren saber nada de esta carrera, porque llega un tiempo en que colapsamos mentalmente, emocionalmente, con nuestras familias también, porque es cierto que las familias son convencionales, o sea, vienen formadas en que tú como papá o como mamá vas a estar un domingo de descanso todos en familia yendo al parque, a un restaurante, y es sorpresa que tú no lo vas a poder hacer. Va a estar tu esposo y sus hijos solitos, o tu esposa y tus hijos solitos sin que tú estés, porque tú estás trabajando. Entonces tenlo en cuenta, si tienes como ese don de mártir, porque eso es donarse, o sea, hacer eso que otras personas no están dispuestas a hacer y que la sociedad no se ha dado cuenta, pues no es sencillo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta, chicos, piénsenlo muy bien, háblenlo con sus familias. Hay otras carreras que de pronto pueden ser un poquito más flexibles en esas cosas, ¿ok? Soy tu enfermero que te explica temas reales en segundos. Sígueme en mi canal, por favor, para generar más contenido. Espero les haya servido. De todo lo que les dije, lo más importante es que tengas el don de servicio. Si crees tener esa etiqueta tan importante en esta carrera, lánzate a estudiar, pero que sea de corazón. Tú ya sabes las consecuencias y los riesgos. De ti depende de que funcione o no. Un abrazo y dame like.